Gracia TV es una señal diferente, una programación valórica para toda la familia. Gracia Televisión, señal abierta 38.3 para todo el Gran Santiago, en 13 regiones de Chile, en 30 empresas de cable y en nuestra aplicación Gracia TV Play. Sea parte de nuestra programación. Gracia TV, una señal diferente. Gracia TV, una señal diferente. Hola a todos, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Mujer a Mujer y hoy tengo el honor de tener conmigo a la doctora Janet Sanabria. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Janet. Ella es originaria de Colombia y está unos años acá en Perth en un tema de investigación. Bienvenida al programa, Janet. Estoy muy contenta de que estés acá. Siempre, cada mujer que viene a este programa tiene una historia distinta y me encanta tu historia. Me gustaría que le comentaras a la audiencia cómo llegaste a ser una científica, porque tu misión aquí en Perth es de investigación. Cuéntanos un poquito de tu niñez, de lo que tú quieras resaltar. Bueno, Anita, pues primero que todo yo quiero agradecerte la invitación y ser parte de este proyecto tan hermoso que tú tienes de destacar a la mujer y destacar el trabajo que hacemos las mujeres en la sociedad, ¿cierto? En tus programas, en lo que tú haces, yo creo que estás haciendo una labor maravillosa y yo me siento también honrada de ser parte de ese proyecto tan lindo que tienes y que pues de alguna forma complementa lo que tú eres como mujer, ya que en el poco tiempo que te conozco, pues me he dado cuenta de la mujer tan maravillosa que eres y un ejemplo, y este trabajo que estás haciendo yo creo que es un aporte muy importante para la sociedad en general, de destacar el trabajo que hacemos las mujeres. Muchas gracias, Janet. Cuéntanos de ti, ¿cómo llegaste a ser una mujer de ciencias? Bueno, la historia comienza muy temprano en mi vida, realmente. Específicamente yo creo que yo me di cuenta que quería hacer investigación en un experimento que tuvimos en la escuela. Bueno, te cuento que yo soy una de 6 hermanos, de una familia muy humilde, con mis papás que trabajaban duro para poder sostenernos, y lo más importante que hicieron en ese momento de nuestra infancia fue mostrarnos y hacernos entender que estudiar era importante y que el estudio iba a cambiar nuestras vidas. Y pues a mí particularmente ir a la escuela, o sea, yo no fui a un jardín infantil, ¿no? Digamos que no había esa posibilidad como muchos niños que empiezan desde muy chiquititos. Entonces yo anhelaba ir a la escuela porque yo veía que todos los otros niños iban a la escuela. Entonces yo comencé mi escuela a los 7 años. La primera vez que yo fui a una clase fui a los 7 años. Pero para mí ir a la escuela era lo mejor que me estaba pasando. Y recuerdo que en el 5º año nos hacían experimentos que pues en esa época se hacían experimentos con animales, ¿no? Y cerca de la escuela había un parque grande y cuando llovía pues estaban las ranitas. Entonces íbamos por las ranitas y el experimento consistía en descerebrar la ranita, o sea, le metían una aguja acá, que eso pues es algo que hoy no se haría como experimento, pero en aquella época eso era normal. Entonces se separaba pues las funciones cerebrales de la ranita para poder abrirla, pero pues yo en ese momento no entendía toda la parte biológica. Lo que a mí me parecía impresionante era que la ranita había muerto y cuando la abrían el corazón le seguía funcionando. Eso era algo tan impresionante que desde ahí yo hice la pregunta, ¿Cómo funciona el corazón? ¿Cómo funciona el pulmón si está muerta? Y
creo que desde ese momento es donde identifico ese tipo de preguntas, de cómo funciona lo vivo, cómo funciona la vida, por qué una célula está viva, se relaciona con otra. Y ahí empecé a estudiar, a ponerle mucha atención a las clases de ciencias. O sea, y yo te digo que yo recuerdo hoy clases completitas de mis cursos de ciencia en el colegio. Recuerdo los profesores, recuerdo pues, textos completos. Al quinto año yo tuve que cambiar de escuela. Cuando llegué a la otra escuela nos hicieron como una evaluación para ver en qué nivel estábamos y si nos dejaban en el mismo nivel o algo así. Yo recuerdo que el profesor se quedó impresionado porque yo le repetí el nombre de todos los huesos del cuerpo humano, porque yo me los sabía todos. Era algo a lo que yo le ponía realmente muchísima atención. Y yo no creo que era que yo me aprendía esas cosas porque pues, era muy hábil o muy inteligente, sino porque me encantaba. O sea, era algo a lo que yo le ponía muchísima atención. Y desde ahí recuerdo toda mi vida escolar, después cuando escogí la universidad, los temas que escogí, siempre estuvieron orientados a responder ese tipo de preguntas de cómo funciona la vida, y es lo que sigo haciendo en este momento. De alguna forma ha sido una continuidad, con diferentes excusas, usando temas biológicos diferentes, pero básicamente yo creo que eso ha sido una línea continua de saber cómo funciona lo vivo y cómo podemos mejorar las condiciones del ser vivo. Mira, maravilloso de que de tu curiosidad hayas hecho tu profesión y tu pasión y tu interés de vida. Y cuéntanos qué estás haciendo acá. Sé que estás en una investigación para la Merduk, hacia a grosso modo la universidad que te tiene acá. ¿Cuál es la diferencia entre estar en un proyecto aquí o en Latinoamérica? Bueno, lo primero de decirte es que el estar acá también está conectado un poco con lo que estaba haciendo en Colombia. Yo trabajé durante 25 años en la Universidad del Valle, una universidad que queda en Cali, que queda sobre la costa pacífica de Colombia. Esta es la tercera universidad más importante del país. Y a pesar de que yo estudié biología y que pues siempre me ha apasionado la microbiología, es decir, pues mi doctorado es en microbiología, yo fui a trabajar a la Facultad de Ingeniería, que es un poco raro, ¿no? Pero en la Facultad de Ingeniería aprendí a usar elementos para poder cultivar los microorganismos. Dicho de otra forma, creo que ese trabajo en la Facultad de Ingeniería me transformó de microbióloga a biotecnóloga microbiana, es decir, a poder utilizar sistemas de reproducción de los microorganismos y de estudiarlos en un sistema de cultivo pues, diferente, digamos, al que normalmente se utiliza o hacen los microbiólogos cotidianamente, que utilizan tubos o cajas de Petri en cosas pequeñas. Y otra característica importante de lo que hice en la Facultad de Ingeniería es que como yo trabajaba en el área ambiental, trabajamos con bacterias aisladas, pero mucho era con todos los microorganismos, cómo funcionan en un ambiente para los sistemas que se denominan sistemas de bioremediación. Entonces, esas dos características de trabajar con todos los microorganismos y de poder cultivarlos en bioreactores, me conectó con el trabajo que estaban haciendo aquí en Murdoch y lo que necesitaban en el instituto, que es un instituto nuevo que viene, digamos, de un convenio que se hizo con el Imperial College de Inglaterra, que es de donde son los dos investigadores principales que formaron el instituto, y una parte del trabajo es el estudio con el microbioma humano, que es una suma de bacterias, hongos, protozoos, virus, muchísimas especies. Hay más de 1000 especies que conviven ahí en el intestino. Entonces, ¿y esto? Ay, disculpa, que tranquila, te interrumpa. tranquila. Pero esto se financia, ¿cuesta financiarlo o porque estamos en Australia es más fácil encontrar financiamiento? ¿O también luchan con eso ustedes Sí, como claro, investigadores? Porque yo entiendo que siempre están luchando los sí. investigadores con
¿Quién financia los proyectos? El financiamiento como de arranque de la institución y de las primeras ideas estaba asegurado para el salario de los investigadores, pero para hacer la investigación misma, desarrollar ideas particulares, tenemos que solicitar financiación, ¿no? Que ha sido pues para mí también un punto crucial, ¿no? Porque pues de alguna forma yo ya en Colombia había hecho un nicho, tenía cosas ya desarrolladas y pues acá tenemos que empezar también un poco de ceros, a solicitar recursos, a escribir proyectos para poder tener los elementos necesarios para hacer la investigación. Entonces, pues ha sido interesante como reiniciar nuevamente acá algo de esas ideas, pero también lo positivo es que yo creo que yo, en mi personalidad, necesito esos retos para animarme a trabajar. Como que cuando ya un reto está cumplido, la emoción no es la misma a tener que tener ese reto de decir, vamos a hacer esto, lo vamos a pensar de otra forma para poder obtenerlo. Yo creo que eso también me da como motivación y energía para el día a día, ¿no? Ay, Janet, en esto, porque conozco un poquito tu historia, este desafío de la ciencia y todo, a través de tu bagaje científico y todo, conociste a tu marido y él es un suizo. Sí, sí, sí. Dinos un poquito qué tan difícil o qué retos te has encontrado al casarte con una persona de otra cultura y tu reto ahora, después de varios años ya de matrimonio, venir acá a trabajar a otro país bajo otras condiciones, porque él se adaptó a tu país, él se Sí, fue y se quedó después en Colombia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno. Para los jóvenes que están casados con personas de otra cultura. Sí, yo voy a empezar un poquito por el final, y es que yo veo ahorita con esta explosión de las redes sociales, veo una explosión de mostrar las parejas interculturales como una cosa perfecta, maravillosa, donde todo es lindo, donde todo sale fácil, y eso no es así. Eso no es así. Yo tengo que decir, ya como con la experiencia de casi 30 años de relación que tengo con mi esposo, que no es fácil tener una pareja intercultural, porque la cultura, empezando desde cosas simples como la comida, la forma como haces vacaciones, la forma como trabajas, el día a día, pues hay una identidad cultural que es diferente en Australia, que es diferente en Suiza, que es diferente en Colombia, y poder acomodarse a esas diferencias siempre es una negociación y siempre tienes que ceder algo que es importante para ti y la otra persona también tiene que ceder cosas que son importantes, que de pronto tú crees que no es fácil, o sea, que no es difícil, que el otro pues vamos a celebrar, qué sé yo, la Navidad y entonces cosas pequeñas, ¿no? Yo quiero empezar mi Navidad temprano porque el 7 de diciembre comienza con las velitas, ¿cierto? De veras, los colombianos tienen una tremenda fiesta con las velitas. Claro, entonces... Aquí hay una la próxima semana. Entonces, en Suiza no hay fiesta de velitas y no hay adornos, no se ponen tantos adornos. Entonces, algo que para mí es muy normal de adornar mi casa, de poner cositas, de pronto le parece cargado a mi esposo y no le gusta. Entonces yo tengo que ceder un poco y cambiar un poco esa forma de cosas tan simples. Y claro, y hay otras cosas que son mucho más importantes, que afortunadamente creo que en lo esencial siempre hemos estado de acuerdo con mi esposo y eso ha hecho que sea fácil, pero hay cosas que son diferentes y que hay que acomodar y que no es fácil. Y que lo importante cuando uno piensa en una pareja debe pensar en los principios básicos, porque de mi experiencia lo que yo digo es que hasta en los momentos más difíciles, cuando los principios se comparten, cuando lo más importante se comparte,
eso hace que el amor permanezca, que el amor no desaparezca con el tiempo. Porque lo que sí puede hacer que el amor desaparezca es cuando tú ves que tu pareja hace cosas que están en contra de lo que para ti son cosas principales, que son los principios. Y en eso creo que el respeto de mi esposo por esas cosas que son esenciales y las mías por él ha hecho que hasta en los momentos más difíciles nos hayamos podido sostener y que hoy digamos que tenemos una relación romántica que es difícil tenerla después de tantos años, ¿no? Maravilloso. Que cuando se pasa lo difícil nos reencontramos y sigue existiendo romance y eso a mí me parece maravilloso, sí. Yo lo encuentro maravilloso. Entonces, Janet, tú dirías de que lo que ha sostenido a esta pareja intercultural, más que, o sea, el reto más grande o lo que debería aspirar una pareja que tiene un marido extranjero, más que el tema cultural, está la parte valórica. Sí, porque sí. si él respeta tus valores y tú los de él, y tienen en común ciertos valores que son primordiales, Sí. lo más importante para ti, ahí quizás el tema del éxito en Sí, la pareja. sí. Y Anita, yo te contaba antes de comenzar esta entrevista que para mí, para mi vida, para la vida de mi familia, de mis hermanos, porque somos de una familia muy, muy humilde, que tuvimos muchas dificultades económicas cuando estábamos pequeños, pero que crecimos alrededor de los valores de una mamá que lo dio todo por eso. Ella nos enseñó que no había que mentir, nos enseñó que había que ser honestos, nos enseñó que teníamos que trabajar duro, que teníamos que hacer el bien a las personas, que teníamos que respetar. Y eso, que es lo que se vuelven los valores, si uno encuentra a otra persona y no comparte eso, o sea, miente fácilmente. Claro, no hay sentido, o sea, la parte valórica es Sí, principal, la integridad. Claro, y eso hace una solidez para el crecimiento de los hijos impresionante, porque independientemente de las diferencias, porque podemos tener pues, muchas diferencias de la visión del mundo, pero cuando nos encontramos en eso con nuestros hijos, eso hace también que la educación de los hijos sea muy sólida, porque no hay contradicciones. Y para mí fue muy bonito, por ejemplo, ver con mi suegra, porque casualmente en ese tipo de cosas mi suegra se parece mucho a mi mamá. Qué ¿Cierto? maravilloso. Y Entonces, pensé que es una suiza, ¿ves? Sí, La parte sí, sí. valórica es lo importante, al Sí. final lo cultural te insta a ciertos retos, tiene ciertos desafíos, pero se puede manejar. Pero la parte valórica es mucho más difícil. Eso es muy difícil y de a negociar. veces entre personas de la misma cultura, si no tienen los mismos valores, igual van a Sí, haber problemas. sí, es que eso es importantísimo. Janet, y ahora que acabas de hablar de tus hijos, mencionar a tus hijos, sé que tu hijo está estudiando en Suiza y tu niña aquí en Australia porque ella es más chiquita. Hay algo muy lindo de tu historia que yo la conozco, que es después de haber tenido un hijo. ¿Qué edad tenía tu niño cuando...? Cuando nosotros decidimos por Sara, yo creo que el niño todavía no había cumplido 1 año, pero cuando Sara llegó, el niño ya tenía 4 años. Imagínate, para los que no están escuchando sobre Sara, Sara es adoptada y eso lo encuentro tan maravilloso porque a veces hay personas que adoptan porque no pueden tener hijos. Tú ya tenías un hijo y decidiste que llegara a tu vida esta hija y que además se parece mucho a ti. Sí. Es como que fuera hija tuya, de verdad. Cuéntanos un poquito de tus razones de la adopción, por qué quisiste adoptar y este amor tan grande porque tu hija es tu hija. Sí, sí, es. Y eso es maravilloso para personas, me gustaría para personas que a veces están en la duda, que les da miedo o también que son difíciles los procesos de adopción. Tú dices que lo pensaste cuando el niño tenía 1 año. Imagínate, llegó cuando ya él tenía 4 años, de haber sido un proceso largo para que fuera aceptado. Cuéntanos un poquito qué te llevó a adoptar y cómo ha sido. Para mí la adopción siempre fue una opción, siempre.
inclusive antes de tener a Sebastián, siempre pensé que adoptar era la mejor opción, pues porque pues, soy bióloga, trabajo yo en el área ambiental durante muchos años, entonces pues traer otros niños al mundo no era una opción. Entonces pues Sebastián llegó y pues no queríamos que el niño estuviese solo. Y por ejemplo, ahí en ese pequeño detalle es donde te digo que las cosas deben ser compartidas al 100%, porque mi esposo me dijo que no deberíamos dejar al niño solo, ¿cierto? Sino que deberíamos tener otro niño. Y yo le dije, sí, ¿y tú qué piensas de la adopción? Porque siempre pensé que la adopción era una opción. Pero te digo, no hubo una discusión de más de un minuto, te lo juro. Y me dijo, claro, a mí me parece maravilloso. Le dije, ay, listo, entonces vamos a adoptar. Y bueno, la experiencia de adopción para mí ha sido absolutamente maravillosa, pero he tenido, digamos, dos experiencias simultáneas. Una, la de las personas alrededor en Colombia, porque inclusive hubo amigos que me prevenían, me decían, ¿estás segura? Porque son otros genes, ¿no? Entonces yo decía, no, pues eso lo único que asegura es que vayan a ser mejores, porque pues, en mi familia hay varias situaciones genéticas que lo único positivo es que de pronto ella no tenga otros genes. Pero sí vi como ese pánico, esa prevención, todo ese tabú que hay alrededor de la adopción, que no va a ser tan bueno, que no va a ser tan igual, que es un gran riesgo. Pero no, yo, además de que nunca creí ese tipo de cosas, pues porque digamos que conozco a fondo lo que significa la biología, que es lo que he querido aprender. Pero además yo creo que otra parte positiva es que a mí Sara me ha enseñado hasta, yo creo que lo místico, porque es increíble el parecido que ella tiene conmigo. La gente, había ocasiones cuando salíamos con ella, cuando era un bebé, y me decía la gente, usted clonó a esa niña, son idénticas. Entonces, para mí eso es una cosa mística, y yo le digo a mi hija, porque además ella siempre supo, desde el principio supo, pues nos enseñaron cómo teníamos que acompañarla a ella en ese proceso, y pues para que no decirle mentiras. Y yo siempre le digo a mi hija, tú ya eras mi hija desde antes que vinieras a este mundo. Ya estabas destinada para ser nuestra hija. Janet, tú quisiste adoptar, para entenderlo mejor, tú quisiste adoptar por darle la oportunidad a tantos niños que no son deseados por sus padres, y tú traer esa persona porque tú podías haber tenido más hijos. No, yo no creo, yo no lo hice por eso, Anita. ¿Por darle un hogar a un niño? No. Y yo creo que esa es una cosa muy importante, muy importante de la adopción, porque yo creo que cuando se adopta por resolverle el problema a un niño, ahí puede haber problema. No, o sea, para mí mi hija es mi hija desde que yo la pensé, desde que nos entregaron las fotos de ella cuando era bebé. Es mía. Yo no sé cómo explicarlo, pero es ese mismo sentimiento egoísta de cuando tú quieres tu hijo propio, tuyo, biológico. O sea, no hay ninguna diferencia del sentimiento ni de mi esposo ni mío. Y no fue por resolver algo a alguien. Era realmente porque yo quería ser la mamá de esa niña y mi esposo quería ser el papá de ese niño. Y creo que justamente el pensar la adopción como la posibilidad de resolverle un problema a alguien o de resolver un problema a un pobrecito niño, pues eso ya hace que el niño llegue a tu casa en desventaja. Porque es que uno no le hace un favor a un hijo, ¿sí me entiendes? Y uno nunca piensa en un hijo biológico como que le está haciendo un favor. Es parte de ti, ya, es eso, es todo, es tu hijo. Y eso mismo he sentido con Sara y lo hemos sentido con mi esposo, y eso lo compartimos con mi esposo, sin siquiera hablarlo, creo yo. O sea, en este momento, hablar de Sara como adoptada
si lo hablamos más bien por terceros, o sea, hablamos, y nuestra hija no lo habla, más bien por la actitud y lo que puedan estar opinando terceros, más que por algo que haya una duda de parte de ella o de parte nuestra. No. O sea, que no sea O sea, tú biológica. pudiendo tener hijos biológicos, tú siempre pensaste que un camino para ti tener hijos era no tener biológicos, sino que Sí, adoptar. adoptados. Qué bueno que digamos que en este momento la sociedad se ha diversificado un poco y hay personas que dicen que usan a otra mujer para tener un hijo, cosas de esas. Entonces, pues en esos términos a mí me parece que la adopción es siempre una mejor opción. Sí, Siempre una... bueno, cada camino, cada Y uno elige sus sí, caminos y son sí, respetables, sí. pero yo encuentro que es maravilloso el tema de la adopción. Eh, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el tiempo de la entrevista, pero me gustaría, si quieres, enviarle un mensaje a las mujeres que ven este programa, porque cuando hemos hablado yo te contaba, yo vengo de una familia de clase media, mi madre quería que todas estudiáramos y me encanta cuando uno reconoce sus orígenes y, y puede decir, mira, porque también en mi familia, como también vengo de Chile, de un país latinoamericano, mi madre lo único que quería que nosotros estudiáramos para tener una mejor vida. Aquí en Australia los jóvenes estudian o no estudian, no les cambia mucho la vida, pero la educación creo que es un puente para tener una vida un poco más, eh, no mejor vida, pero sí que se te faciliten ciertas cosas. Es un camino y siempre pensar que tampoco nunca es tarde para volver a estudiar. Tú ahora te estás reinventando en este nuevo proyecto. ¿Qué le gustaría decirle para cerrar el programa a las mujeres que nos estén escuchando? Bueno, Anita, primero que todo creo que yo estoy aquí contigo porque en esas cosas coincidimos. Porque a pesar de que tú y yo tenemos historias diferentes, hemos coincidido en cosas muy importantes. Primero, en que nuestras mamás nos dijeron que estudiar era importante, que estudiar era un camino importante para poder cumplir los sueños. Pero adicionalmente, yo creo que cuando uno está en una familia muy humilde, podría uno pensar que ya no tiene oportunidades, ¿no? Pero eso que hizo mi mamá con nosotros fue hacernos creer que sí teníamos oportunidad, que sí había posibilidades. Y creer en algo es muy importante. Entonces, yo lo que le digo a las mujeres, a las mujeres jóvenes, a las niñas, que de pronto no tienen las mismas condiciones, que de pronto ven este programa y dicen, pero yo cuándo voy a llegar a hacer eso, si yo no tengo cómo, no tengo oportunidades, mis padres no tienen dinero. Yo lo que les digo es que la pasión por algo, el querer algo y el hacerlo constantemente y honestamente, o sea, de corazón, no inventárselo. Siempre que uno inventa que algo le gusta porque podría ser rentable, eso no sale bien. Cuando uno se mira hacia adentro, se mira y eso que le apasiona lo hace y lo hace cumpliendo los principios básicos, porque esa también es una coincidencia que hemos visto que tenemos tú y yo, ¿no? Y es que independientemente de nuestras historias, creemos en esos principios de la honestidad, el amor, el trabajo, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas y honestamente y con amor. Si todo eso existe, y yo entiendo, yo lo sé porque yo lo viví, a veces cuando uno no tiene recursos es difícil sostenerse en eso. Pero la pasión hace que esos obstáculos se vayan sobrepasando y que realmente uno logre cosas, hacer las cosas con pasión. Muchas gracias, Janet. Pasión y amor son lo principal. Esfuerzo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta aquí hemos llegado y los veo en el próximo capítulo.
Hoy tuve el privilegio de conversar con la doctora en microbiología, Janet Sanabria, una mujer que combina inteligencia, humildad y una tenacidad admirable. Su historia nos recuerda que el origen no define nuestro destino, pero sí nos da raíces para crecer con más fuerza. Janet nos contó que nació en un hogar humilde y fue su madre, una mujer firme y luchadora, que le enseñó que el estudio abre puertas y que el trabajo bien hecho dignifica. Al hablar de ella se le iluminaban sus ojos, porque ahí está el origen de su vocación y de su amor por lo que hace. Su vida es un ejemplo para quienes sienten que vienen de un lugar donde las oportunidades parecen escasas. Ella demuestra que lo que importa no es donde empezamos, sino la pasión que nos mueve. Y a los 50 y tantos, lejos de detenerse, tomó un nuevo desafío. Dejó su vida en Colombia y vino aquí a Australia para integrarse a un proyecto en la Universidad Murdoch, donde llegó con experiencia, sí, pero también con la humildad de quien sabe que un nuevo país implica nuevas luchas, y aún así cada día entrega lo mejor de sí. Compartió también su vida familiar, un matrimonio de más de 30 años con un esposo suizo, donde la unión de dos culturas no siempre ha sido fácil, pero los valores compartidos han sido el ancla de su relación. Y cuando habló de su hija adoptiva, su voz se llenó de ternura. Nos recuerda que las familias no siempre nacen de la biología, sino del amor y la decisión de entregar el corazón. Hoy me quedo con una certeza. Janet Sanabria es un testimonio vivo de resiliencia, dedicación y propósito. Su vida nos invita a creer que siempre es posible lograr nuestros sueños y que estos solo esperan a quienes se atreven a perseguirlos. Persigue tus sueños. Que Dios te bendiga. Hola amigos, hoy les voy a mostrar otro rinconcito de Australia que se llama Applecross. Es un barrio muy residencial y estoy segura que les va a gustar mucho. Vamos. Applecross está ubicado a orillas del río Swan. Este barrio se caracteriza por sus vistas amplias al agua, sus áreas verdes y sus tradicionales calles con jacarandas. A lo largo de su costa es común observar veleros y embarcaciones que forman parte del paisaje cotidiano, reflejando la fuerte conexión de la comunidad con el río. A unos minutos de allí se encuentra el South of Perth Yacht Club, una institución fundada en 1945 y establecida en su ubicación actual desde 1960. Con el paso de los años, el club se ha convertido en un punto central para la navegación recreativa y deportiva del oeste de Australia. Sus instalaciones albergan amarres, espacios técnicos y programas de formación para navegantes de distintas edades. Desde este punto se aprecia una vista privilegiada hacia el Swan River y la ciudad de Perth, lo que ha consolidado al club como un lugar de encuentro para actividades náuticas, eventos sociales y competencias.
Applecross y el South of Pearl Yacht Club representan dos facetas de un mismo escenario. Un estilo de vida marcado por el lujo, el río, donde la historia, la navegación y la tranquilidad se integran de manera natural. Decisiones importantes que hay que tomar con información adecuada, oportuna y sin riesgo. Saber cuáles son las modalidades de pensiones y cuáles se ajustan a lo que necesito al momento de jubilarme. Agenda una reunión con TIP Asesores en nuestra página web o en nuestro número de WhatsApp. Síguenos todos los días jueves a las 11:30 horas en Gracia TV y confía en TIP Asesores. En la Universidad Miguel de Cervantes, la educación superior está al alcance de todas las personas, con aranceles accesibles y sin exigencia de PAES para ingresar. Ofrecemos una oportunidad